Bueno, Diego, entonces la idea es que hagamos un componente entonces de evaluativo para esta materia, que es entonces sistemas de información gerencial. Esto que usted presenta es que una suficiencia, ¿cómo es que se llama eso? Sí, es suficiente. Es suficiencia. Entonces, la idea es que lo hagamos con base a las preguntas que yo tengo allí y entonces, la idea es que de pronto usted me vaya explicando poco a poco cada uno de los elementos entonces, que vamos a ir evaluando. Voy a compartir entonces lo de la pantalla para que miremos cómo lo vamos a desarrollar. Hágale. Ahí está viendo la pantalla mía. Sí, sí. Listo. Entonces, pues la primera pregunta básicamente es, ¿qué son los sistemas de información gerencial y cuál es el apoyo de estos a las empresas? Sino pues los sistemas de información gerencial como tal, pues conforme o con base en lo que vi en el módulo como tal, son un conjunto de procedimientos o de sistemas que recopilan información de fuentes alternas, es decir, datos de la red, datos, información, pues, que, que, con la cual se pretende presentar una serie de datos o de información para que pase pues a un respectivo análisis. ¿Qué busca generar? Busca generar una información de manera eficiente para los encargados de diferentes procesos que comparten necesidades pues, similares en una organización por medio de informes que les permita tener una visión más general de la empresa, facilitando la toma de decisiones. En ellos, ¿qué información se compila? Pues de tipo contable, administrativo, financiero, de gestión, marketing, recursos humanos o cualquier otro tipo de información que la empresa necesite analizar. ¿Sí, verás? ¿Carlos durmió o qué? No, 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 no. Oiga. Con eso entonces se diría de que los sistemas de información básicamente han tomado una gran importancia, digamos, a nivel de todo tipo de empresas, es decir, tanto a las MIPIMES como a las pequeñas, medianas y grandes empresas. Y me imagino que esto se ha convertido como en, primero que todo, pues con una, como en la mano derecha, más aún a hoy con el componente, digamos, de esta pandemia, pues se ha optado por llevar este componente como más de la mano y, digamos, un componente que le apoya mucho más a todas las empresas a continuar. Dentro de los recursos de los sistemas de información, como son los humanos, el hardware, datos, software, redes y productos de información, ¿cuáles en ese orden de importancia considera que, o sea, en ese orden, cuál considera que es el de más importancia y el de menor importancia? ¿Y por qué? Pues estamos hablando pues de recursos de sistemas de información. Sí, claro. Yo estaría, yo creería pues que hablaríamos del hardware pues como un componente inicial, eso que requiere un equipo pues para hacer esa recopilación de información y todo. Obviamente el software que es el que procesa toda esa información, el que facilita toda la intervención del equipo en la tarea que nos proponemos. Las redes pues con el fin de facilitar la búsqueda de la información, el uso también del software como tal, que está implicado en el sistema operativo, qué sé yo, que se utiliza en una organización. Este, obviamente los datos, que es la información, sean, qué sé yo, numéricos o descargados por medio de la misma web. Datos pues también que se convierten en información para luego ser analizada por el usuario final, que serían, pues, seríamos nosotros los humanos, llámese directivos o de hecho en cualquiera de las mismas áreas
de la empresa con las cuales se puedan apoyar para la toma de decisiones. Ok. ¿Cuál es la importancia del sistema de información gerencial en las empresas hoy? Es grande, pues igual usted ahorita estaba tocando el tema y más ahorita como en esta situación que estamos viviendo, sí que está haciendo uso de eso y se está como haciendo muestra de la eficiencia que tienen pues los sistemas de información en esta situación. Es muy grande, ayudan muchísimo pues, a la toma de decisión de los altos mandos de las compañías, facilita pues los demás procesos en cuanto al manejo de la información. O sea, a la vez implementan estos mismos sistemas en la búsqueda de hacerse cada vez más competitivos pues, en la empresa como tal. Estos acortan brechas, las distancias entre clientes, la posibilidad de nuevos productos, mejora pues la posibilidad de modelos de negocio, proveedores, todo lo relacionado pues con lo que tiene que ver con la organización. Yo creo que Y los que se sí, verían, pues, perdóname, Carlos, yo creo que se facilita mucho para las directivas em, por medio de la manera de detectar como falencias o también pues de ver oportunidades y poder generar estrategias y también solución de problemas ujú. para lo que tiene que ver con todo lo relacionado con la comercialización de los productos o servicios. Eh, Obviamente para mejoras de los procesos de la compañía. Eso es claro. Pero además de eso, digamos que se han convertido en el arma, digamos, en la mano derecha para toma de decisiones, en el almacenamiento, en todo el Ajá. componente digamos, de soporte para poder llegar a tomar una decisión correcta, y poder seguir adelante. Pero todo eso nos conlleva como una cantidad de riesgos que podrían ser cuáles. De riesgos. Sí, o sea, digamos que todo este cambio a lo que hay en sistemas de información gerencial y de tecnología y a todos estos nuevos componentes nos conlleva entonces a unos riesgos. ¿Qué riesgos podríamos a hoy estar, digamos, inmersos en el uso de todos estos componentes? Pues un caso que se me viene, pues, con base a lo que conversamos hace un rato es, por ejemplo, el tema de las transacciones. Ujú. En ese orden de ideas se ve muy afectado, puesto que me imagino que todos los hackers y toda la gente está pendiente de todos los movimientos y las empresas deberían muy expuestas en ese sentido. Imagine Claro. toda la información que se está manejando en la red y todos estos medios. Puede ser muy fácil pues que tomen toda su información a beneficio de otros entes externos. Claro, y no solamente, digamos, para ese componente. Mire hoy, por ejemplo, con todos estos componentes de plataformas digitales que nos ha obligado a las universidades a volcarnos a todo este cuento, básicamente han abierto una serie de posibilidades y de inseguridades que cada vez son más palpables dentro de todo el componente de lo que manejamos. Entonces, problemas de seguridad, por ejemplo, como en Zoom y otros componentes, pues que a hoy se han visto cada vez más cerca y que ya se han visto casos reales de ese cuento. Claro. Entonces, esos riesgos a hoy en el componente de lo que tiene que ver con sistemas de información y ya en el componente de toma de decisiones se vuelve complejo, dado que se convierte primero que todo en una herramienta fundamental para poder tener acceso a la información, pero también Ujú. entonces en un componente crítico porque pues si no tenemos forma de comunicarnos, no tenemos forma de tener como esa información a la mano y de tecnología, pues nos vamos a quedar es como quietos dentro de eso y la idea no Claro, sería lo eso. que Listo. ¿Cómo apoya el sistema de información gerencial a la toma de decisiones en las organizaciones? el apoyo como tal del sistema de información gerencial está enfocado en los diferentes procesos o actividades que se desarrollan dentro de la empresa. Esta información y todo este sistema generan
información para cada área y de esta manera se puedan generar informes. Pues, o sea, digamos que vuelve como muy repetitivo, más es como ese enfoque el que tiene pues el sistema de información gerencial para las altas directivas, pues, mm, puesto que muestran al detalle todo lo que es la situación de la compañía, obviamente por medio de informes o, sí, de informes para para, vuelvo y repito, para los altos directivos. Ujú. Apoyan los procesos de negocio. Pues estamos hablando de que todo, todo hoy en día por medio de la tecnología permite pues como esa facilidad de, de llegar a la información que necesitamos por medio de esa información que se le brinda a la gerencia o a los directivos, permite que ellos se enfoquen y tomen decisiones en situaciones particulares. Todo eso genera también una ventaja competitiva ante la competencia como tal. Ujú. Listo. Dentro del componente de planeación estratégica y el impacto de los sistemas de información, digamos, gerencial, ¿qué tanto esos dos elementos, digamos, se han involucrado? Teniendo en cuenta que la planeación estratégica en una compañía es fundamental y pues que básicamente se puede generar a corto, mediano y largo plazo. Pero, ¿cómo ha sido entonces esa combinación de esos componentes? ¿O cómo lo ve usted desde el panorama profesional con respecto a la vinculación de ese tipo de herramientas? Los sistemas de información van de la mano con la planeación estratégica, van de la mano puesto que la planeación estratégica va dirigida como tal, para así resumido, en lo que tiene que ver con la misión, la visión de la empresa como tal. Esta combinación permite establecer el qué y el cómo sobre el camino que se debe tomar en la empresa con el fin de alcanzar unas metas o unos objetivos, Ujú. basado pues en los cambios que se presentan diariamente en cuanto a demanda en el entorno como tal. Listo. Digamos, en el componente industrial, ya saliéndonos un poco del componente administrativo que hoy manejan las empresas, y ya en el componente industrial de automatización en las compañías, que digamos que qué nivel de aporte le hace los sistemas de información gerencial a esos procesos. Yo creo que con esos sistemas, por decir algo, en el área de producción, busca pues como optimizar esos procesos, brindándole pues como un soporte o facilitando pues se, mm, que las operaciones se hagan como más, con la palabra, no es como más eficientes pues, que mejoren pues esos procesos. Mm. Hablando pues como en el tema industrial, también obviamente en la parte logística, en la distribución, todos los sistemas que facilitan y cortan tiempos y permiten que se sea más competitivo ante los reclamos pues o la demanda del cliente como tal. O también pues también en el caso por decir de un área de compras que se facilite el proceso de compras o se haga la gestión más efectiva. Y en algunas compañías, por ejemplo, todas estas transformaciones también han obligado a que se implementen sistemas, digamos, de pronto no tan gerenciales, pero sí sistemas que permitan controlar ciertos elementos que garanticen la seguridad física de las personas. Entonces, por eso muchas empresas se han abocado a irse a procesos automáticos o robotizados, porque de una u otra forma, pues aseguran el funcionamiento o una parte productiva o también aseguran todo el componente de seguridad física de las personas. Y eso Sí, también, claro. digamos, obligan a que den un paso mucho más allá hacia lo que realmente
requiere hoy la compañía. Eh, ¿Qué modelos de planeación estratégica existen para las organizaciones? ¿Y cuál sería el más efectivo para las empresas de hoy? Pues existen varios, más ahorita mismo recuerdo que lo que era el mapa estratégico, el, el Balance Scorecard, ¿qué es? Se Sí, pronuncia así, usted que es el bilingüe. sí, el Balance Scorecard, que usted manejaba esos indicadores, sí. Claro, sí. Eh, lo que es el análisis de OFA, pues que es como como más trilladito, por decirlo así. Y el PETS. Yo creería, pues, y siendo pues como muy clásico, por decirlo así, que el DOFA enfoca eh, todo lo que se tiene que analizar en una empresa, no solo a nivel interno, sino externo. El tema pues de las debilidades, el análisis de las oportunidades, ver el enfoque en las fortalezas y las amenazas que pueden presentarse para una organización. Y, Obviamente, por ejemplo, el mapa estratégico y el scorecard son como, tienen variables muy similares, ¿cierto? Como sí. lo, finanzas, lo que es clientes, procesos internos y de control. Y el PETS está más como enfocado a una tendencia más macroeconómica, ¿no? Como sociocultural o tecnológico, la política. Además, porque digamos, Balance Scorecard y todas las metodologías o estos modelos que existen, básicamente conllevan a que todos tienen que ser medidos. Y ese Uh-huh. tipo de mediciones tienen que hacerse a través de indicadores. Y los indicadores lo que me van a permitir es poder tener claro ¿Qué voy a el robar? cumplimiento. Y ese cumplimiento lo que me permite es, bueno, ¿realmente esto sí nos está sirviendo o no? Porque puede ser que de pronto la metodología que yo haya adoptado no sea la mejor, pero puede ser de que sí sea la que realmente le apunte. Entonces, digamos que las metodologías lo que hacen es como, bueno, es este el modelo, pero es un modelo estandarizado a nivel mundial y lo ideal es entonces que cada uno lo adopte y lo adapte en su organización. Y el que se ajuste más a ese componente que realmente le impacte, pues digamos que ese es como el que realmente se le apuntará o se le asignará o se utilizará. ¿Basado en qué? Pues en las experiencias que muchos ya han tenido con respecto a esos componentes. Entonces, por eso es que las compañías hoy pueden utilizar todo ese tipo de metodologías. Entonces, puede ser que esté las fuera de estos, entonces puede ser que hayan otras metodologías que le aporten un poquito más a esa toma de decisiones. Además, porque hay unos procesos entonces que pueden optar por que la metodología realmente que se utilice no sea, puede ser que sea 5S, y cada uno de esos elementos pues conllevará a tomar una decisión de cuál es el que se adopta más. Algunos elementos o algunas unidades de apoyo dentro de las empresas, como son los procesos, a veces utilizan como diferentes metodologías. Y esas metodologías lo que van a aportarle es como, bueno, ¿cuál de esas es la que se le adapta mejor a su proceso? Y definitivamente hay algunas que optan entonces por utilizar el Balance Scorecard como metodología de poder identificar cuál es el valor agregado que le están entregando los procesos. Igual Ajá. todas van a ser medidas por unos indicadores que al final me van a entregar unos elementos o unos datos para poder optar de si estamos o no cumpliendo dentro de todo el componente. Sí, claro, las cuatro son eficaces, pero igual es con base a las necesidades de la organización, ¿no? Correcto. ¿Qué entiende por transformación digital? Esta, esta galletuda. Pues yo lo veo es como el cambio que está asociado con respecto a la aplicación de tecnologías digitales. Es decir, por decir algún caso que se me ocurre en este momento, todo el tema de lo que es medios magnéticos, la información exógena, o todo esto que se aplicó, no recuerdo cómo es bien el término en cuanto a la facturación y el manejo que le está dando esa información la DIAN y todo el cuento. Creo que es como un paso pues a favor
de la industria como tal y que hace que se vuelva cada vez más exigente y más competitiva, se vuelva genera como una información más clara. Pues, hablando pues de este tema de medios magnéticos e información exógena. Yo Eh, lo veo pues como por ese punto de vista. Usted, me imagino que está pues ducho en todo el tema, usted que es el duro de las tecnologías y todo eso. la transformación digital es un concepto que empezó ya hace algún tiempo. Y esa transformación digital obligó o ha obligado a muchas compañías a que tengan que tener unos cambios hacia futuro. Entonces, lo que usted hablaba con respecto a la facturación electrónica es uno de los elementos que es una transformación digital. Esa transformación digital puede ser que venga, digamos, como mejoramiento dentro de la organización y por propia, digamos, gestión de la misma empresa, que Ujú. hace que pues, mejoren sus componentes tecnológicos para poder brindar un mejor apoyo a todos los procesos. Pero también esa transformación digital en muchas ocasiones son obligaciones que vienen de entes externos o regulatorios, como lo puede ser el sector gobierno, la DIAN, o todos los entes de control. En el caso ¿Como de impuesto o qué? facturación electrónica, está entonces, digamos que como exigencia, todo lo que tiene que ver de pasarse a un nuevo modelo de tecnología para facturar, no generando entonces documentos físicos, pero sí entonces unas autorizaciones electrónicas que van a estar enfocadas en un tercero, que es el que me va a brindar como ese puente, tanto ante el ente de control que es la DIAN, Ujú. como la empresa como tal. Y esa transformación digital obliga a que haya un cambio cultural. Ese cambio cultural es de pasar realmente a una revisión o a una generación de la factura física. Entonces, hay un cambio cultural tanto para la parte de las personas como para las empresas. Primero, pues a las empresas porque le obliga a ir un poco, a un paso más allá de todo el componente de la generación y utilización de tecnología. Y de las personas con respecto a, bueno, qué riesgos estoy tomando dentro de esto y cómo tengo que empezar a trabajar para que no vaya a haber un, digamos, un hueco de seguridad que me genere como todos esos elementos que obligan a que se me pierda mi información. A hoy Ujú. el sector gobierno entonces está haciendo toda esta parte de transformación digital. Hay una cantidad de riesgos que básicamente están enfocados en la parte que administra esta información. Y también, entonces, por ejemplo, hoy con la de la pandemia, el sector gobierno, por ejemplo, que es el componente de las registradurías, se volcaron a un componente de eh, partes para gestionar a través de Internet. Entonces, por ejemplo, la generación de copias de las cédulas, el pago electrónico a través de eso, son dos componentes que a hoy obligaron a volcarse con este cuento. No lo tenían, digamos, de una. Por eso es que decíamos de que son cambios que se han vuelto casi obligatorios. Además, Ajá. creo que es que el sector gobierno ha ido a empezar soltando algunos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la generación de los certificados de tradición de la casa, entonces, de las casas, los inmuebles, son elementos que básicamente había que ir físicamente hasta una entidad, pagar en un banco y después ir a reclamar el recibo. Ya Ah. digamos, ese componente se quedó con unos elementos que se están absorbiendo más. Hoy hay un gran cambio que apenas, digamos, estamos dando el primer pasito y es todo lo que tiene que ver con tecnología 5G. Tecnología 5G es todo el componente de comunicación. Ese componente de comunicación a hoy tiene que empezar a volverse un poco más ágil, tiene que volverse más rápido, más versátil. Además, porque con todos los componentes de detección, de ubicación, de señal, de una cantidad de cosas, obliga a que la información tenga que estar en todo lado. Y ese obliga a que la información tenga que estar en todo lado es lo que a hoy está entonces generando que haya más antenas de comunicación a nivel mundial. Y esa cantidad de comunicación es lo que nos va a transformar en componentes mucho más digitales, mucho más vigilados, mucho más controlados. Entonces están hablando de ciudades inteligentes a 5 años, con sensores y toda una cantidad de componentes. Entonces, esa transformación digital, básicamente,
lo que está haciendo es que las empresas tendrán que tomar una decisión para poder ir y volcarse un poco más a todo este componente. La pandemia hoy ha obligado a que esa transformación digital se apresure y se hagan cosas diferentes. Y creería uno de que todos los mercados que hoy se tienen y que eran presenciales han obligado a que esas transformaciones digitales se vuelquen a cosas pues muy sencillas y muy simples como una venta por Facebook o una página electrónica para un comercio electrónico, una venta electrónica. Pero yo creería que esa transformación digital tiene que ir un poco más allá, con estrategias mucho más agresivas, con estrategias mucho más innovadoras, que le permitan a hoy a las personas sentirse, primero que todo, pues seguros, pero también sentirse cómodos en lo que realmente están comprando. Algunas empresas, por ejemplo, planteaban la venta de elementos, por ejemplo, como lociones. Hay un componente que se llama realidad aumentada. La realidad aumentada lo que le propone básicamente a las empresas es, cojamos lo que hay hoy, pero llevémoslo a un componente digital, que la persona se sienta como si estuviera en la realidad. Es decir, que si Ujú. usted está comprando, por ejemplo, una loción, que usted pueda casi oler esa loción sin tenerla allí, que usted pueda probar una comida sin necesidad de morderla. Entonces, esos componentes a hoy se tienen que volver cada vez más agresivos y reales para poder que sean mucho más llamativos, más aún a hoy con este cuento de la pandemia y entonces el aislamiento social. Creería uno y tratando de llevar esto como un componente muy futurista, es, bueno, ya con este cuento se tendrán que transformar a bailar virtualmente, porque ya este cuento pues, y hoy lo hablaba creo que un alcalde de Huila y decía, venga, no, yo voy a abrir los bares, hermano, y las cantinas, porque es que van a estar dos personas en una sola mesa. Ah, Pero ¿hasta cuándo va a llegar eso y si realmente eso sí se va a poder lograr o no? Entonces, basado en todo lo que usted me ha dicho ahí y lo que hemos hablado, ¿qué cree usted que es innovación? la innovación es como el mejoramiento de un proceso, de un producto, servicio, que procura insertar como características mejores a lo que ya pues está como existente, pues a lo que ya es existente o también generar como productos nuevos, ¿no? Eso Sí, pues, hablando pues en el tema de lo que tiene que ver con la empresa, eso abarca en todas las áreas como tal, eso se implica, se puede aplicar innovación a un área financiera, al área comercial, a un área administrativa, eso, y de hecho se nota mucho esto, cada empresa se vuelve cada vez más competitiva a raíz de eso, a raíz de la innovación. Una empresa hoy en día tiene que ser muy invertir en lo que tiene que ver con la innovación para volverse competitiva, para alcanzar pues como esa rentabilidad como tal. además yo creo que esa innovación va también entonces dentro de todo el componente tecnológico, pero también como innovación del cambio de mentalidad y la utilización de todos los dispositivos. Ese elemento como de terror que a veces le da a uno el uso de tecnologías o de ir un poquito más allá, toda la parte del uso de componentes tecnológicos, eh, hay que ir tratando de dejarlo a un lado. Más aún hoy, por ejemplo, de que casi todos los elementos y pagos se hacen a través de Internet. Entonces, Claro. eh, hoy, por ejemplo, queda uno a veces aterrado es que hay muchas empresas del sector gobierno que no tienen el esquema de pagos por PSE como pago opcional dentro de recibos, por decir algo. Entonces, servicios públicos, por ejemplo, de la Virginia, no tienen pagos por PSE. Les dice uno, venga, ¿cómo es que una empresa del gobierno y que sea de este talante y no tenga
el sistema de pagos por PSE. Es que uno pueda ingresar como el número de la factura y engancharse a pagar a través desde la cuenta. Les dicen, no, venga, se quedan como cortos en todo eso. Entonces, esa innovación a hoy obliga a que las empresas tomen otro componente totalmente diferente y hagan un replanteamiento de los procesos y de todo lo que se tenga que venir. Entonces, casos como por ejemplo, y ahí es donde uno dice, venga, digamos que ya llevamos este cuento de la pandemia que nos obligó a muchas cosas, pero ¿a qué más tenemos que ir transformando? O sea, esto nos obligó a que tengamos una innovación propia y que mostremos una cantidad de cosas que tienen que ser diferenciadoras y que nos permita ir más allá de lo que realmente somos. Es decir, las empresas que estaban acostumbradas a hoy a la atención face to face, ya el cuento tiene que ser transformado de otra forma. Y bueno, ¿cómo voy a hacer yo para que mi negocio realmente surta el resultado que yo espero? Entonces, a hoy, por ejemplo, con los famosos 3 días de sin IVA que va a generar el gobierno, Mm. aquí hay una parte de innovación que las empresas deberán de volcarse a ese cuento. ¿Cómo voy a hacer para llevar todo lo que a hoy me están ofreciendo de una forma segura, pero cumpliendo con un distanciamiento? Es decir, que yo no tenga pues una aglomeración de cantidad de personas dentro de mi negocio. Además, porque mire que a hoy los centros comerciales les ha obligado que tengan que tener un aforo dentro de la cantidad de personas que pueden estar. Ellos, digamos, sí tenían de pronto establecido una cantidad de personas que pudieran asistir a mi negocio como tal, pero ese aforo de decirles, venga, es que usted tiene que estar con una cantidad de personas y si está sobrepasado en eso, pues usted tiene que mirar qué consecuencias va a tener. Entonces, les tocó volcarse, por ejemplo, a muchas apps de que le validen y además de cantidad de sensores, de poder saber por mis puertas cuántos está ingresando, cuántas personas están ingresando y cuántas hoy hay. Entonces, todo eso obliga a que la innovación tenga que ir mejorando. Además, también otro componente muy esencial es la parte cultural. En Estados Unidos ya, por ejemplo, entonces la parte de domicilio se hace a través de drones. Pero aquí Ay, yo veo muy complicado que manden un dron, pues usted pidió 2 chorizos allá al lago, un pedazo de pizza, mano, y la gente se queda con el dron y bota los chorizos y no sé qué. me ¿Sí? gustan los chorizos, de luchar la muela también. Entonces, ese componente de cultura es complejo. Y entonces ahí es donde uno dice, hay que abordar elementos totalmente diferenciadores. Pero vea que es que hay que ver que ese tema de la pandemia está obligando a eso, ¿cierto? Pues Sí, lastimosamente no, se llegó a ese tema de la pandemia para poder que la gente adoptara ese tipo de cultura. sí, Vamos a tener que hacer todo por medio de transacciones, por medio de aplicaciones, ¿verdad? Como dice usted, porque esto tiende para largo, ¿verdad? Y sí, como y la empresa tiene que adaptarse a las condiciones que están imponiendo hoy en día a raíz de eso, para poder, para poder vender y para poder eh, responderle pues, a los empleados como tal. sí, La situación es compleja. sí, además porque mire que con este vuelco total que uno diría, venga, sí, listo, nos tenemos que volcar a ese componente tecnológico, pero adicional a eso, ¿cómo se van a mejorar muchas cosas? Es decir, eh, por ejemplo, hay ciudades o municipios donde esos componentes tecnológicos, a pesar de estar allí, no son como los mejores y a veces empiezan a causar un cuello de botella. Por ejemplo, aquí existe solo un cajerito de Bancolombia. Va a Ujú. chicharrón, pues entonces cuando el cajero se dañe. Además, porque obliga entonces a que tengan que ir a los corresponsales no bancarios. Pues ese corresponsal no bancario aquí, debido a la cantidad de dinero tan pequeño que maneja, pues básicamente es digamos que no es tan efectivo. Entonces, esos componentes tecnológicos tienen que estar también soportados en una tecnología que le garanticen la continuidad a todo este proceso. Vale, Carlos, Entonces, pero entonces viéndolo desde ese punto de vista, eso, no sé,
de pronto a mediano o a largo plazo, eso va a significar que lo que es el dinero en efectivo se desaparezca, ¿sí o qué? Sí, claro, Todo se va a manejar es a través de medios magnéticos y claro. transferencias. Entonces, mire que el gobierno ha venido hablando mucho de bancarizar a toda la gente. Lo que pasa es que a la gente le da miedo. Y por justa razón, a todas las personas nos da miedo ese cuento. Porque es Sí, que no hay claro. nada más complicado que, por ejemplo, usted hacer un pago por internet y ver que ese ruedito del mouse comienza a brillar, vuelticas, vuelticas, vuelticas. Y usted, ay, pucha, ¿qué pasaría? Y cuando sale el mensaje, error de comunicación, entonces usted dice, venga, ¿dónde se me quedó la transacción? ¿Dónde se me quedó la plata? Hmm, Es como ese miedo, y por eso hablábamos ahí arriba, venga, ¿qué riesgos son los que yo tengo que empezar entonces a poder tener presente? Entonces hablamos de los hackers, sí, pero también entonces de todo el componente tecnológico. A hoy con lo que ha sucedido, realmente hablábamos, por ejemplo, con unos estudiantes de ingeniería de sistemas antes de que nos fuéramos a todo este cuento de trabajo en casa. Decíamos, ah, bueno, ¿será que las empresas están preparadas para esto? Unos decían sí, otros decían no. Los call centers, por ejemplo, muchos call centers a hoy no estaban adaptados para este cuento. ¿Y qué les tocó? Volcarse a esa vaina. Es claro. call center donde vivían, por ejemplo, 600 personas. Y venga, no, eso no puede seguir así. Tienen que enviarlos para las casas. Y ellos decían, no, eso es imposible. Yo tenía un estudiante que era supervisor en un call center y no me decía, no, eso es imposible, no se pueden ir para las casas. Y les tocó llevarlos para las casas porque realmente tenían que irse allá. Entonces, mire que ese cuento de que no se puede, no sé qué, a hoy, básicamente, no es que se pueda, casi obliga. Entonces, otro cuento que no estamos a hoy y que nos vamos a demorar para poder adaptarnos a esto es toda la parte de navegación, el uso del Internet. Es, las plataformas no estaban, primero que todo, adaptadas ni configuradas ni establecidas para eso. Entonces, teníamos una ocupación de una cantidad de personas utilizando la red y veíamos en ocasiones que funcionaba lento. Ahora que nos volcamos todos y que estamos 100% utilizando, entonces, a las empresas que prestan ese servicio de comunicación y navegación, les tocó ampliar una cantidad de elementos para poder que eso funcionara y no colapsara. Y más sin embargo, se presentan ciertos baches dentro de eso. Entonces, ¿cómo debería estar conformada una estructura organizacional que optimice esos avances tecnológicos? A hoy, por ejemplo, en empresas 4.0. Pero veía yo en el módulo pues que estaban como los modelos pues tradicionales, pero con respecto a lo que tiene que ser, a lo que tiene que ver pues como con todos esos cambios en cuestión de tecnología y todo eso, hablaban de dos en particular, que era uno que tiene un nombre bien particular, que es la adocracia, algo así. Ujú. Usted me corrige, pues. Y lo vi más por ese lado. Eh, eh, Tiene como una forma idónea para la adaptación de entornos más bien complejos, como el que tiene que ver con el 4.0. Ujú. Eh, Todo eso que incluye pues como esa revolución como tal, esa manera en que se podría adaptar con base pues a esas cinco compuestos que la caracterizan. Sí, Yo lo vería por ese lado. Pues los otros modelos, pues como clásicos, no se adapta, o bueno, posiblemente, pero se adapta más que todo, más este modelo de autocracias que llaman, ujú. autocracia. Bueno, y por último, entonces, ¿qué casos de éxito de compañías conoce que hayan sido exitosas con este componente de sistema de gestión gerencial? En el módulo veía el caso de McDonald's, pues, y como las restricciones que se generaban a raíz del servicio que estaban generando y la solución, pues, la estrategia que escogieron para dar solución a la situación. Más me parece pues como que se puede adaptar al caso un tema muy visible que es el tema este de Netflix, Ujú. que tengo entendido pues, no soy muy lector, pero tengo entendido que Netflix, al igual que Blockbuster en su tiempo también hacía la gestión de prestar o alquilar lo que eran
los videos como tal o las películas. Más sin embargo, optó pues por innovar y adaptó más ese modelo con un software que hoy en día pues no todo el mundo conoce, ¿cierto? Que lleva las películas por medio de esos que, Carlos, la página, pues, una Sí, aplicación como tal, ¿no? Eso sí es una aplicación. sí, es como un tipo de servidor donde se almacenan como todas esas películas. Eso, y los lleva directamente al público y mejoró mucho pues el servicio. Obviamente mucha gente le gustaba ir a pegarse la dieta hasta Blockbuster y todo, pero pues este tema de Netflix como que arrasó totalmente con ese modelo de negocio y me parece pues que es una idea, un negocio de, que fue exitoso con la implementación de los sistemas de información y los software. Ahora también hablemos, por decir algo, del caso del Uber, que el Uber que opacó totalmente el servicio de taxis convencional, que se suponía que ese servicio estaba regularizado y todo, más sin embargo Uber con una aplicación y unos cuantos, aunque imagino que eso es una plataforma que cuesta pues la millonada, pero pues a poco. Es un caso de éxito relacionado con todo esto que estamos tocando, todo este tema que estamos tocando. Claro, además porque recuerde que hay algo paradójico y es que cuando se abre la tecnología, por lo general, lo que más impacta, digamos, es a las personas que realmente no han tenido tanto contacto con tecnología. Y eso obliga a ese temor. ¿Cómo hago para utilizarlo? Cómo lo uso? ¿Será que eso me muerde? Etcétera. Entonces, eso es lo que uno ve, por ejemplo, en casi la mayoría, por ejemplo, de esas plataformas digitales. Entonces, en el caso de Uber, ¿por qué ha tenido tanta resistencia? Pues porque primero es un modelo innovador de tecnología que me puede dar un acceso mucho más rápido a muchos indicadores y a muchos componentes que lo que van a ahondar es en el bien y en el servicio que me están prestando. Entonces yo Claro, creo tiene que, unas características que lo han favorecido mucho. claro, entonces por ejemplo en el caso de los taxistas, pues usted ve por ejemplo hay muchos taxistas que son de edad, el uso de tecnologías para ellos a veces no es como tan cerca y eso les Mm. obliga como a ese temor. Entonces, lo que veíamos de McDonald's, de Netflix, etcétera, mire que a pesar de ser plataformas relativamente nuevas y que lo que hicieron básicamente fue llevar, en el caso por ejemplo de Netflix, bueno, ¿cómo hago para llevar todo este componente de películas y empezar a innovar? Ajá. Por ejemplo, a hoy con el caso de la pandemia, los teatros se tienen que reinventar, entonces ya se están reinventando en hacer teatros al aire libre. Es que usted pueda ir allá en la bicicleta, en la moto, en el carro, no sé qué, a ver la película y paga la entrada, etcétera, así como lo hace. Ese concepto es muy americano, o eso sí se llevó a cabo aquí por allá en la época que usted estaba joven y bello, o, o no, Es muy americano, pero a ¿cierto? hoy se está convirtiendo ya en una realidad, porque es que, ahora, si usted ve, por ejemplo, las salas de cine con el aislamiento social, ¿cuántas personas pueden entrar? Entonces, no sé, o sea, supongamos que tiene una sala de cine de 50 personas y entonces pueden entrar la mitad o menos de la mitad. Bueno, pero sí es válido con todo el consumo de energía y otra cantidad de cosas. Además, porque Ah, recuerde que esas salas de cine hoy estaban enfocadas en un cuento de tecnología impresionante que lo metían a usted como si estuviera allá y básicamente que lo muerde el monstruo y no sé qué, etcétera, le cae Batman encima, sí, etcétera. claro. Ahora, ¿cómo van a transformar ese cuento a hoy? Entonces, esa parte, y mire que, por ejemplo, Netflix, que es una plataforma eh, y que tiene, y que a pesar de eso han tratado de frenarla mucho, eh, porque eso en últimas pretende pues disminuir muchos mercados. Entonces, por ejemplo, la televisión paga para este cuento. Entonces, por eso es que la forma a veces del gobierno de poder limitar un poco es, venga, ¿cómo hacemos entonces para tratar de frenar un poco este cuento, para que no nos llegue tan duro? Entonces, Mm.
cuando esas plataformas no tenían ese IVA tan costoso, pues básicamente eso empezó a tumbar muchas cosas. Además, porque realmente esa gente le ha invertido un poco de dinero a esa vaina y tiene de cierta forma, no sé, una serie es buena. Entonces, usted ve, por ejemplo, HBO Go, está la parte de Amazon que también vende este cuento y la parte de Mm. Netflix. Entonces, si usted lo empieza a comparar, digamos, con todo el componente que hoy ofrecen en los diferentes países, donde a ese tipo de plataformas no le colocan como unos aranceles altos, eso quiebra todo lo que sea en lo que tiene que ver, Claro. por ejemplo, con la televisión. Entonces, si usted se coloca a mirar, por ejemplo, venga, ¿cuánto pago, por ejemplo, por una conexión a televisión por cable? Y compara con una plataforma de estas, pues hermano, definitivamente a veces es mejor estar viendo la película que no estar viendo como esa cantidad de amarillismos, de no sé qué, pero No, eso quiebra todas las plataformas porque igual ellos a hoy han hecho unas inversiones altas en tecnología también para poder llevar muchas cosas a los hogares. Pero sí, es cierto, esas transformaciones han conllevado a que todo sea mucho más ameno. Además, porque si usted ve la televisión por cable, pues lógicamente usted no la puede llevar sino por cable a su casa. A mm, hoy ya hay algunas que se dejan entonces conectar a través de los celulares por unos aplicativos o por unas apps. Entonces, todo lo que son estos componentes que ofrecen películas en línea, le permiten que usted lo pueda llevar entonces primero en HD, o sea, de más alta definición. Y que sea en streaming, es decir, que le garantice que no se le consuma su plan de datos para poder que usted lo pueda ver desde cualquier parte. claro. Ese avance hace también de que ellos tengan que empezar a reinventarse, o sea, los que ofrecen hoy ese cuento se tengan que reinventar para poder ir un poco más adelante con todo esto. Así Diego, no sé si es. de pronto tenga algo más que agregarle, hermano. Mm, no, Carlos, yo creo que con base a lo planteado, hasta ahí estaría bien. Listo. Entonces, Diego, yo le voy a preguntar entonces a Viviana, ¿cómo hacemos para pasar esta nota? Porque me imagino que esto se va a hacer a través de un formato de la universidad. Y entonces, con base a lo que ella me diga, entonces yo le estaré informando para entregarle entonces su nota. No, hágale, ¿Listo? Carlos. Diego, muchas Ok. gracias, hermano. A Una usted, feliz Carlos, noche. muy Que estés amable. muy bien y que ojalá termine todo este proceso rápido. A ver. Uy, sí, ya está volviendo agotador, Sí, sí, sí. dispendioso. Listo, mijo. Un abracito y cuídese. Hágale, chino. Bueno, Lo viejo. mismo. Esté Bueno, bien.